buenos días. Vamos a comenzar el conversatorio con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Perpiñán, el señor Jacobo de los Ríos. Profesor Jacobo de los Ríos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola. Y con el vicerrector, vicepresidente de Chillán de la misma universidad, el profesor, profesor vicepresidente Nian Issouf. Bonjour, bienvenue. Merci Bonjour. por votre participación. Merci a vous de m'avoir invité. Gracias a los dos por participar en este conversatorio del primer Congreso de Innovación Docente en las Ciencias Sociales y Jurídicas, INDOC. La idea, sobre todo, del Congreso y de este conversatorio es ver la aplicación de las nuevas tecnologías, de la innovación en el aula y ver cómo se aplican prácticas para acercar la formación a los estudiantes. De ahí que la participación del señor decano sea excepcional, porque nos puede dar una visión de lo que se está haciendo en Francia, en su facultad y, sobre todo, su experiencia práctica. Jacobo, ¿qué nos cuentas de la experiencia en tu facultad? Gracias, profesor Luthier. Gracias, Víctor, por haberme invitado a participar en este conversatorio. Es para mí un honor y, aparte, un gran placer de poder hablar contigo y hablar de este tipo de temas que son muy importantes para todos nuestros alumnos y yo creo, incluso para conocer un poco lo que hacemos unos y otros en nuestras diferentes universidades, quizá incluso para poder inspirarnos, aprender y seguir innovando un poco, que es el tema del Congreso. La pregunta es, ¿qué hacemos entonces en nuestra facultad para hacer pedagogía innovante, de alguna manera, ¿no? Innovadora? Sí, pues yo creo que este año hemos tenido todos que reinventarnos de alguna manera, hemos tenido que buscar nuevas maneras. Cierto que la innovación ya existía antes, desde hace unos cuantos años en la Universidad de Perpiñán hay programas de pedagogía innovante, pedagogía innovadora, y cada año en nuestra universidad uno de nuestros profesores de la Facultad de Derecho puede optar a ser formado en pedagogía innovante, en pedagogía innovadora. Creo que empezó más o menos en 2015 y siempre hay una persona, un profesor de la facultad que es formado durante el año para al año siguiente repercutir un poco lo que ha hecho y aplicarlo de manera práctica con sus alumnos. Entonces, esto es un programa general de la Universidad de Perpiñán que existía antes. Pero lo que sí es cierto es que, más allá incluso del programa institucional, cada uno de nosotros, profesores, hemos podido desarrollar iniciativas personales, a veces ya consolidadas, con nuestros alumnos. Eso es lo que yo he podido hacer. Por ejemplo, te podré dar una serie de ilustraciones luego, si quieres. Sí, y también es cierto, añado, que desde que llegó la pandemia, de alguna manera hemos multiplicado exponencialmente ese tipo de posibilidades. Hemos tenido que adaptarnos a nuevos medios, como las plataformas de videoconferencia que están ahora desarrolladas, a dar clases a distancia, a veces para cientos de alumnos. Y yo creo que hemos intentado aprovechar, ya que perdemos un poco a distancia, a lo mejor el contacto directo más humano, pero ganamos a lo mejor en otros sentidos. Yo creo que en este sentido también hemos podido desarrollar métodos de innovación. Y en el aula ha hecho referencia a algunas prácticas, algunas experiencias en el aula. ¿Nos puede explicar un poco cuáles son las experiencias que ha tenido? Sí, gracias. Yo desde hace muchos años, desde que soy profesor, maître de conférence en la Universidad de Perpiñán, desarrollo cada año una especie de actividad final en mi curso de Derecho Internacional que es variable según la promoción, pero normalmente la que más he repetido con temáticas diversas, pero el formato suele ser simulación del Consejo de Seguridad de la ONU o cine-debate. Tengo este tipo de actividades que desarrollo y voy incluso perfeccionando cada año con mis diferentes alumnos. Por ejemplo, la primera, la simulación de la ONU y del órgano Consejo de Seguridad, es una actividad que para mí es especialmente interesante, en la que mis alumnos voluntarios escogen cada uno un estado miembro del Consejo de Seguridad, permanente o no permanente, y preparan durante el cuatrimestre una temática, puede ser, no lo sé, la guerra que tiene lugar en tal o cual país, siempre una temática de actualidad y realista que está sucediendo. Y el día del último curso nos reunimos y cada persona defiende la posición de un Estado. Esto es muy interesante porque tenemos personas que defienden grandes estados como Rusia o Estados Unidos, pero a veces vemos incluso que puede ser muy interesante de poder
representar a un pequeño Estado miembro no permanente. Si se hace bien, si el alumno lo hace bien, puede mostrar cómo la influencia de un pequeño Estado también puede desempeñar un papel en una reunión importante, su manera de aliarse o no con otros compañeros. Y esto es un aspecto que es muy interesante en las jornadas de simulación. También está bien, yo creo que esto permita a los alumnos de hablar de temas no necesariamente defendiendo la posición que es propia de ellos. Por ejemplo, Rusia, China, Estados Unidos. Cuando el alumno se mete en el papel de una de estas grandes potencias, a veces va a decir cosas sobre la actualidad internacional que no son lo que él piensa personalmente. Y esto yo creo que es una preparación profesional muy, muy, muy interesante cuando los alumnos se meten realmente en el papel. Suele tener un gran éxito. Esta simulación siempre gusta mucho. Años después me recuerdan antiguos alumnos en lo que habían hecho, el papel que habían desempeñado, porque es algo un poco como único, un gran momento final del curso. Y luego también tengo el cine debate, no sé si quieres que... Sí. Un poco así. El cine debate, a veces hago los dos el mismo curso, como este año. Este año he hecho los dos en cada cuatrimestre. Otras veces escojo. El cine debate es algo más, de alguna manera más simple, pero al mismo tiempo original, en el que decidimos un tema que también puede y debe ser de actualidad. Este año hicimos los drones en Derecho Internacional, por ejemplo, y sobre ese tema los alumnos preparan una serie de temáticas que definimos juntos. Ellos no saben qué película vamos a ver, nunca se lo digo. Este suele ser un poco el misterio durante el cuatrimestre. ¿Qué película van a ver? Entonces llega el día del cine debate, ellos explican temáticas, no sé, el aspecto lícito e ilícito de los drones, el aspecto de golpear dos veces, es decir, los drones que atacan y luego vuelven a atacar posteriormente. Esto es algo que se ha visto en la práctica internacional. Explican los aspectos jurídicos de estos temas. Luego vemos una película que yo he decidido previamente y luego debatimos sobre aspectos jurídicos, también a veces cinematográficos, de esta película. Entonces, una parte muy instructiva porque vemos que finalmente en algo que es ficción se puede encontrar aspectos de derecho internacional, aspectos muy realistas. Y es algo que, desde mi punto de vista, permite enseñar a los alumnos cómo en la realidad de la que leemos noticias todos los días, que vemos en la televisión, siempre hay una clave jurídica de interpretación. Entonces, esto es lo que va a aportar el cine debate, especialmente a mis alumnos. Suele ser bonito, lo hacemos como una especie de gala final de fin de año, con un presentador o un par de presentadores que dan la palabra a unos y otros, que organizan un poco el debate. Y lo solemos hacer con una pantalla gigante, un poco como lo más parecido que podemos hacer con un cine. La verdad es que es muy interesante, ¿no? Es muy dinámico, además, sobre todo muy innovador en cuanto que yo creo que refuerza las competencias más allá fuera de la facultad, en cuanto que refuerza las competencias del alumno a través de la cultura del cine, ¿no? Yo creo que es interesante no solo buscar esa formación en los libros, sino también en en el contexto que rodea al alumno y concretamente a través de la cultura. Me parece que, bueno, una experiencia que creo que puede ser referente en otros puntos, así que felicidades. Vamos a pasar ahora a hablar con el vicepresidente, bueno, vicerrector, vicepresident étudiant de l'Université Perpignan Via Merci beaucoup pour votre participation, Monsieur Nian. Merci à vous. Tant que vice-président, nous sommes très intéressés à connaître un peu la fonction, les rôles de votre vice-présidence à l'université. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre vision de l'innovation pédagogique? D'accord. Bonjour à tous. Merci, Monsieur Victor, de nous avoir invités. Je suis très content de participer à ce colloque sur la thématique de l'innovation et également de pouvoir apporter mon expérience associative et également apporter un peu ma contribution à travers ce colloque. Alors, en tant que vice-président étudiant de l'université, ma mission est d'être un relais, un représentant des étudiants au sein de l'équipe présidentielle. Et je participe également à plusieurs groupes de travail sur la thématique de la vie étudiante, comme notamment la formation, la vie de campus, la santé, la restauration, le logement, le sport, la culture, le patrimoine, etc. Et aussi les bibliothèques universitaires. Donc,
je suis également convié à toute commission où une opinion étudiante est requise. Voilà. Donc, il est nécessaire dans la gouvernance de l'université d'apporter un regard étudiant. C'est pourquoi la fonction de vice-président étudiant existe. Mhm. Vous oui, vous avez parlé d'une association que vous avez, avant d'être vice-président, vous avez participé activement dans le cadre d'une association d'étudiants de l'université de Perpignan, Via Domitia. Comment s'appelle l'organisation? Qu'est-ce que vous faites du point de vue de l'activité associative? Oui, alors, il y a 4 ans, quand je suis arrivé à l'université de Perpignan, et comme je m'étais pas mal investi auparavant dans la vie associative, j'ai tout de suite voulu m'engager dans la vie associative à Perpignan. Donc, à ce titre, je suis devenu d'abord le président de l'association des étudiants maliens de 2017 à 2019. Au même moment, j'étais devenu vice-président d'une association qui s'appelle Relais étudiants pour la vie universitaire. Donc, c'est une association qui est créée dans la faculté de droit, dont M. Rios est le doyen. Il nous a d'ailleurs beaucoup accompagnés. On vous remercie encore, M. Rios, pour vos accompagnements. Et jusqu'à très récemment, j'ai été également vice-président de l'association des doctorants. Intéressant. Voilà, donc qui s'appelle IPVDoc. Donc, de facto, ce que nous faisons et ce que j'exerce dans ces associations-là, c'est des fonctions tantôt de chef d'équipe, tantôt de représentant des étudiants et des doctorants, et tantôt d'interlocuteurs auprès de l'administration. Donc, outre la défense des intérêts des étudiants auprès de ces instances décisionnelles, nous proposons également à la communauté étudiante une offre à la fois pédagogique et culturelle. Par exemple, j'ai eu l'occasion de m'investir sur plusieurs sujets, plusieurs projets associatifs. Le concours d'art oratoire, qui consiste à organiser des débats entre les étudiants de la faculté de droit et qui ont un sujet, un thème de droit qu'ils auront à débattre devant un jury composé d'enseignants, composé d'avocats, de magistrats, et pour aboutir à un titre. Voilà. Et il y a aussi des événements tels que le café juridique, qui consiste aussi à faire rencontrer des étudiants de droit à des professionnels pour qu'ils puissent échanger sur leur expérience. Donc, il s'agirait qu'il s'agisse d'un avocat, un notaire, un huissier. L'idée, c'est qu'il y ait un espace d'échange entre ces professionnels-là du droit et les étudiants afin qu'ils puissent avoir leur ressenti. Donc, c'est en quelque sorte une orientation. Voilà. Et ça vise également à l'insertion professionnelle des étudiants. D'accord. Et une question, monsieur le doyen nous a raconté, nous a expliqué un peu les expériences qu'il connaît, qu'il a appliquées à la faculté, expériences d'innovation. Mais j'aimerais savoir, étant qu'étudiant, étant que vous êtes cet étudiant, votre expérience dans la participation d'expériences d'innovation. Je ne sais pas si vous avez participé activement, étant qu'étudiant, que vous avez reçu d'expériences innovatives. Oui, tout à fait. Tous ces événements que nous organisons, je pense que ce sont quand même des expériences innovatives, puisqu'elles contribuent effectivement à tenir compte des nouvelles méthodes pédagogiques. Par exemple, les conférences que M. Rios organise sont des conférences qui sont interactives, qui mettent vraiment les étudiants au cœur des sujets, et aussi des sujets devant les étudiants. Donc, on apprend beaucoup plus via ces conférences-là, directement. Les concours de plaidoirie qu'on organise également, ce sont aussi des expériences innovatives, parce que ça permet à l'étudiant de s'entraîner à la prise de parole en public, de mieux approfondir certains sujets de droit. Par exemple, on peut avoir
une thématique sur un article d'un code et que les étudiants vont devoir développer lors de leur discours. Ou bien un sujet, un cas de divorce, par exemple, qu'ils auront à plaider devant un jury. Donc, tout ça, ça permet quand même aux étudiants d'acquérir une certaine expérience. Intéressant. C'est l'expérience que M. Niang vient de raconter. On peut être reconnu comme aula invertida, ¿no? Como flipped classroom, peut-être. Alors, es interesante. El señor decano ha hablado también de, bueno, ha dicho el vicerrector, ha hablado de algo, ha comentado algo interesante y es cómo desde el decanato se ha estimulado la formación de asociaciones de estudiantes, ¿no? Que yo creo que también eso constituye un elemento de fortalecimiento de competencias que son necesarias para la formación del titulado del ciudadano en su conjunto. Entonces, ahí sí que me gustaría también saber, bueno, que nos, pues, si pudiera contar algo el decano de la facultad de cómo se han ido estructurando esas asociaciones y qué perspectivas tienen de futuro esas nuevas experiencias en la facultad. Gracias, sí. Gracias, profesor Gutiérrez. Pues sí, efectivamente, la participación de nuestros estudiantes como Yusuf Niang, gracias a las asociaciones que constituyen y que, bueno, hacen vivir que la universidad de alguna manera, es algo que intentamos fortalecer. En realidad, ya desde hace unos años, yo diría, empiezan a desarrollarse cada vez más. Gracias, yo creo, a personas, a las iniciativas también humanas y personales de estudiantes como Yusuf, muy implicados. De todos modos, el peso para mí de estas asociaciones debe ser creciente, debe ser cada vez más creciente. Lo intentamos estimular por medios prácticos y académicos a la vez. Prácticos, por ejemplo, con iniciativas tan simples como buscar nuevos locales bien situados para nuestras asociaciones. Recientemente hemos atribuido un nuevo local para la asociación Revue, que está presidida por Yusuf hasta hace poco. Bueno, el hecho de tener un local en un lugar más o menos central de la facultad le da visibilidad, lo cual favorece la participación de todos los alumnos y al mismo tiempo el enriquecimiento, entonces, colectivo, recíproco, es como un círculo virtuoso. Cuanto más visible es la asociación, más estudiantes pueden participar. Por eso digo que hay medios prácticos de favorecerlo, como esta nueva atribución de local. Luego también hay medios académicos. Por ejemplo, yo ya antes de ser decano he sido durante muchos años coordinador internacional de la facultad. Cada año hago una reunión para los alumnos que pueden estar interesados en el programa Erasmus para Europa o BCI para Canadá. Nuestro vicerrector estudiante, Yusuf Niang, es un antiguo alumno que fue a Canadá con el programa BCI. Y una manera de estimular estos programas de manera relativamente innovadora es hacer venir a los antiguos estudiantes Erasmus o BCI a las reuniones de presentación de los programas, incluso a distancia. Este año lo tuvimos que hacer a distancia porque fue en noviembre, estábamos creo confinados en Francia en ese momento, hicimos por Zoom una gran reunión y vino Yusuf Niang, el vicepresidente de estudiantes que está aquí presente, y una antigua estudiante Erasmus. Y compartieron sus experiencias virtualmente con varias decenas de alumnos interesados en el programa de Europa y de Canadá, Erasmus y BCI. Esto crea también una dialéctica en el cuerpo, entre los estudiantes ellos mismos, porque se conocen, saben a quién preguntar informaciones concretas, cómo va a ser irse un año fuera, etcétera. Y para ello hace falta especialmente, yo creo, que este tipo de asociaciones pues sean visibles, sean dinámicas, estén bien representadas por personas que tienen una gran motivación, como es el caso de nuestro compañero aquí presente, y esto repercute positivamente en la vida de la facultad. Esto también forma parte de la innovación, porque cuantos más alumnos participan en los programas internacionales, cuanto más información haya de eso, hay más apertura. Yo creo que la innovación, al fin y al cabo, es apertura. Es decir, podemos aprender, podemos seguir aprendiendo, podemos crear cosas nuevas. Si enviamos alumnos fuera, cuantos más enviamos, que vuelven luego además, conocen otros métodos. Conocer otros métodos es esencial para ponerlos luego en práctica. En el Reino Unido teníamos un acuerdo con Gales. Allí el método de enseñanza era muy diferente.
Tenemos todavía un acuerdo Erasmus con Suecia, también es bastante distinto de lo que tenemos aquí. Cuanto más favorezcamos estos acuerdos internacionales, más influye y para ello esto es positivo, hacer intervenir a las asociaciones de estudiantes. C'était très intéressant parce que vous avez dit que M. Nian il était bénéficiaire d'une bourse au Canada. Alors, je trouve intéressant cette idée parce que je voudrais savoir, M. Nian, si est-ce que vous avez vu une grande différence dans le point de vue de l'innovation, du point de vue de l'enseignement, de la structure entre les systèmes français que vous connaissez bien et aussi des Canadiens. Parce que l'Université du Canada où vous avez fait la bourse, comment s'appelle, qui est l'Université de Laval, Montréal, comment? Oui, alors effectivement, j'ai eu l'occasion au cours de mon cursus à Perpignan d'effectuer un programme d'échange en politique, en politique et économie internationale. C'était à l'Université du Québec à Montréal, donc l'UQAM. Bien. Voilà, donc j'ai eu la chance de faire 6 mois d'études intenses hein, qui, on va dire, ont à peu près changé ma vie parce que ça m'a permis de mieux asseoir mes projets de recherche. Au cours de ces séjours-là, j'ai également appris à faire la différence entre le système français et le système canadien parce que ce n'est pas du tout la même chose. Au Canada, c'était un système modulaire, donc des séminaires. Nous avons des thématiques à aborder chaque semaine. Les enseignants, les professeurs nous donnaient la thématique avec un pile de documents à lire, à faire un résumé, donc une note de synthèse qu'on allait présenter. Mais c'est formateur. Le rythme était vraiment intense, mais c'est assez formateur parce que ça poussait les étudiants à travailler. Donc, c'est vraiment une pédagogie pour moi qui cadre parfaitement avec cette envie de former les étudiants. Parce que les universités, à mon avis, sont certes des lieux de formation, mais c'est également des lieux de savoir-faire. Et au Canada, c'est ce que j'ai appris. Après, à Perpignan, nous avons aussi nos qualités. Nous avons cette proximité inouïe avec les enseignants qui sont tout le temps disponibles, qui sont d'excellents professeurs qui nous enseignent, qui nous encadrent. Mais c'est la méthodologie qui diffère encore une fois. Peut-être que c'est des nouvelles méthodes à appliquer en France ou même dans certaines universités européennes. L'idée, c'est vraiment de mettre l'étudiant au cœur de la formation. Oui, parce que vous avez raconté une méthodologie qui est une méthodologie, je crois, différente parce que commence la formation à partir du cas pratique. C'est une vision très américaine aux États-Unis. Oui. On utilise cette méthodologie d'utiliser des sentences, des lois, des normatifs, et à partir de la lecture, commence à apprendre des théories, à apprendre des concepts. C'est une vision différente en Europe parce que nous commençons à partir de la théorie et à la pratique. Très, très intéressant. Bien, pues llegamos ya casi al final de nuestro conversatorio. Yo no sé si el señor decano le gustaría hacer algún comentario más sobre una perspectiva, sobre... Muchas gracias. Pues sí, bueno, confirmar un poco todo lo que se ha dicho. Lo primero que es, la verdad es que incluso el hecho de hablar de esto es en sí mismo una manera de enriquecerlo ya, porque es ponerlo en perspectiva. Es muy interesante. Sobre el tema del modelo de proximidad que comentaba Yusuf Niang, efectivamente, la Universidad de Perpignan es una universidad de taille humaine, como decimos en Francia, talla humana, medida humana. Tenemos unos alumnos para los que intentamos ser accesibles, los profesores. No es una universidad masificada, es justo para mí, al menos de mi experiencia tras haber dado clases en varias universidades, llevo ya muchos años aquí, es la justa medida para poder guardar un poco, conservar esta relación directa, yo diría, con los estudiantes. Saben que pueden venir a vernos en todo momento, al final de la clase, que tenemos tiempo para ellos, si así lo desean. Eso es importante. Otra cosa que comentabas, Víctor, es el tema de los casos prácticos. Eso es algo que efectivamente para mí es muy importante. Yo siempre he hecho en mis clases de Derecho Internacional casos prácticos como modelo incluso de examen, yo diría, porque es una manera de hacer más pragmática la enseñanza. Eso no quiere decir que dejemos de lado el aspecto puramente teórico,
pero en asignaturas que algunos podrían decir que son más de connotación más teórica y así, es una manera de aproximarlos a una visión práctica muy útil para el futuro, para interpretar la realidad, incluso para el que ha hecho Derecho Internacional conmigo. Entonces, caso práctico, siempre terminamos las clases cada cuatrimestre con un caso práctico de examen. Y una mención también, no lo comentamos mucho, pero al tema de la distancia. Como decimos aquí, las clases en distanciel, a distancia, es algo que se ha desarrollado mucho. Yo creo que la innovación también tiene que incluir la técnica. Efectivamente, hasta ahora, no vamos a negarlo, existía Skype y una serie de instrumentos. En Francia no me parece que estuvieran especialmente desarrollados antes de esta crisis sanitaria que estamos todavía viviendo, pero yo creo que cada vez más. Yo siempre comento con mis colegas profesores, y lo comento también a mis alumnos, que hay que adaptar la técnica para conseguir transmitir el mensaje. Por dar un ejemplo, hoy todos tenemos webcams, ordenadores, pero incluso podemos ir más allá. Podemos tener micrófonos con mejor calidad, como este que tengo aquí, por ejemplo, bueno, con el que he hecho la entrevista, iluminación que facilita a lo mejor una imagen buena para la videoconferencia, como suelo tener a mi lado, cámaras de videoconferencia. Todo esto es accesible hoy y es algo que, aunque todavía depende de la iniciativa puramente personal, permite, yo creo, mejorar las condiciones en las que impartimos la clase. Entonces, para mí, la innovación incluye todos los ámbitos, el ámbito técnico, el ámbito material, pero yo creo, en mi opinión, por concluir mi intervención, creo que depende también de una motivación esencialmente humana y relacionada con la personalidad. Tenemos que innovar, queremos innovar y eso repercute positivamente. Y yo creo que eso sería incluso un rasgo de personalidad. Muchas gracias. Sí, puedo decir, por lo que me toca, que conozco la facultad y la Universidad de Perpiñán y que realmente es así, ¿no? El carácter humano y sobre todo, bueno, ahora que estás tú al frente de la facultad, creo que eso se va a enriquecer aún más todavía, ¿no? Gracias. Sí, los estudiantes tenemos un acuerdo entre Jaén y la Universidad de Perpiñán y me consta que los estudiantes que han ido y han venido pues han salido satisfechos. Nuestros estudiantes siempre encantados con Jaén. Los que han ido, ya han sido unos cuantos, siempre vienen contando maravillas y yo mismo por haber ido allí, pues ya lo sé. Siempre les digo que es un sitio, una universidad estupenda, con estupendos profesores, Jaén. Una muy buena relación en Perpiñán. Monsieur Niang, vous êtes invité aussi à l'Université de Jaén. Nous devons trouver quelques formules pour vous recevoir à l'université, organiser quelque chose. Parce que je crois que cette conversation, c'est une excuse pour commencer à travailler ensemble. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était avec plaisir. Et je voudrais surtout, pour finir, vous remercier votre participation, votre accessibilité et aussi la générosité que vous avez, votre générosité à participer aussi à nous raconter votre expérience du point de vue de l'innovation. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir invités. Je remercie également M. le douanier Jacobo Rios pour également son invitation. Et merci pour ce beau colloque. Pues gracias a los dos y continuamos con los conversatorios.